Hola chicos, como os comenté, iba a publicar un vídeo, digamos, con la resolución de los ejercicios un poco en limpio, ¿vale? Y a eso vamos. Venga. Entonces, vamos al primer ejercicio. Antes de empezar, lo que me gustaría es que viésemos, ¿vale? La gráfica, ¿vale? Esta es una gráfica real de un aerogenerador, que son estos molinos de viento que vemos por ahí tantas veces, que sirven para producir electricidad. Y esto es lo que se llama la curva de potencia, en función de la velocidad, o sea, de lo fuerte que sopla el viento. Aquí podemos ver pues, que al principio no genera nada, según va subiendo el viento vemos que la curva va aumentando y hay un momento que llega a un límite y a partir de ahí baja, ¿vale? Baja la potencia. Por eso los aerogeneradores pues, tienen frenos, ¿vale? Que hace que solo gire a un máximo de velocidad. Vamos a revisar las curvas, ¿vale? La curva horizontal es la X, la curva horizontal era la Y, ¿vale? No hace falta ponerlo, pero lo que sí hay que poner es la información, ¿vale? De cada eje. En este eje se mide esta magnitud, la velocidad del viento con su unidad entre paréntesis. Y en este eje se mide la potencia con su unidad, los vatios entre paréntesis. Vemos que los ejes tienen sus marcas de unidades, están equispaciadas, ¿vale? Aquí cada marquita va de uno en uno, aunque solo hay números cada dos marquitas. Y en el eje X cada marca salta de 500 en 500. Están equispaciadas, aquí hay unas líneas horizontales que esto sirven un poco de referencia para que sea más fácil leer la gráfica, ¿vale? Pero no son necesarias. Venga, vamos a ver. Tendría que haber, que no lo he comentado, también un título que en este caso no hay porque nos lo cuentan en el enunciado. Aquí nos dicen, los aerogeneradores son molinos que transforman la energía del viento en energía eléctrica. Cada tipo de aerogenerador funciona mejor con una velocidad de viento determinada. O sea, cada aerogenerador tiene una gráfica de estas. Esta gráfica nos indica la potencia del aerogenerador Belter 2 en función de la velocidad del viento, en metros por segundo. 1. ¿A qué velocidad del viento se alcanza la potencia máxima? Pues la potencia más alta, máxima es la potencia más alta, que como vemos, pues claramente parece que se alcanza aquí, en este punto de aquí, que es el punto que está más arriba. Y lo que nos piden, este le llamamos el punto A, que más o menos, la I está como a 2750 vatios y lo que nos piden es la X. Si miramos para abajo, más o menos cae al 13. Revisamos aquí y vemos que la B es a 13 metros por segundo. ¿Cuándo es decreciente la función representada en la gráfica? O sea, cuando la curva va hacia abajo. Pues la curva aquí llega a un máximo y empieza a bajar desde el punto A hasta más o menos, pues, por aquí. Más o menos. ¿Vale? Parece que sigue bajando por aquí, pero bueno, más o menos hasta aquí. Entonces, si os fijáis, este más o menos es el 15, entonces entre 13 y 15 metros baja. ¿Dónde vemos todo esto? Pues aquí. Las otras opciones son entre 3 y 13, que no es cierto porque sube, entre 15 y 19, que no es cierto porque vuelve a subir, y nunca, que no es verdad porque en esta zona baja. Selecciona las coordenadas cuya abscisa es 9. La abscisa, acordaros, es la X. O sea que si nos vamos a la abscisa, buscamos qué punto de la curva, porque en una curva, para cada X solo hay una Y, y miramos más o menos dónde cae. Y da este puntito de aquí, cuya abscisa se lee muy fácil porque tiene una raya auxiliar para verla, que es 1500. Entonces la abscisa es cuestión de buscar que tiene que haber un 9 en el primer número, por eso esta se descartaba, y leyendo aquí pues es 1500. La solución es la A. Indica la curva, donde la curva corta al eje X. A ver, si lo vamos viendo, el eje X no es más que el eje horizontal, y ¿dónde la curva choca con el eje X? Pues si la vamos siguiendo, choca aquí. O sea que lo que nos están pidiendo son las coordenadas de este punto. Si os fijáis, es fácil de ver porque las coordenadas de este punto son 3, ¿vale? La X, y la altura es 0. Ojito, ¿vale? Fijaros, la primera tiene que ser la X, que es 3, y la segunda 0. No os confundéis al revés. ¿Vale? O sea que la solución es la B. Venga, entonces en el primer ejercicio vamos con el segundo. Venga, seguimos con el ejercicio 2, que esto es de verdadero o falso. Para saber esto tenemos que saber básicamente dos cosas. Tenemos dos ejes, ¿vale? El horizontal y el vertical. El horizontal es el eje horizontal, que también llamamos el eje X, ¿vale? Y también se llama el eje de abscisas, ¿vale? Eje de abscisas, abscisas, ¿vale? Y en el eje de abscisas va la variable independiente, ¿vale? Que normalmente siempre se le suele poner la X, independiente.
en el eje vertical, ¿vale? Esto también se llama eje Y, todo esto es simplemente definición. Se conoce también como eje de ordenadas y va la variable dependiente, ¿vale? Sabiendo esto, se puede contestar todo esto. Dependiente, ¿vale? Que de forma resumida, ¿vale? Tenemos dos ejes, ¿vale? Este es el X y este es el Y. Y todo esto va arriba. Entonces, si ya tenemos claro esto, ¿el eje de abscisas es el horizontal? Sí, lo vemos aquí, con lo cual esta es verdadera. ¿El eje de abscisas es el eje Y? No, porque ese es el de ordenadas, con lo cual esta es falsa. ¿La variable independiente se representa en ordenadas? No, porque el ordenadas va con la dependiente, falsa. ¿En una función a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente? Sí, eso es la definición de una función, ¿vale? En una función era una relación entre dos magnitudes a las cuales para cada valor de la x corresponde un único valor de la y. Fijaros que al revés no tiene por qué ser cierto, ¿vale? Si yo tengo una curva así, ¿vale? Por ejemplo, para este valor de la y, este de aquí, ¿vale? Si os fijáis, le corresponde varios valores de la x. Le corresponde este y le corresponde este. Pero para cada x solo hay un valor de la y, ¿vale? Con lo cual, esto es verdadero. En el eje de ordenadas, donde se representa la variable independiente, es el eje y. A ver, ¿ordenadas, variable independiente? No, ¿vale? Es la dependiente, con lo cual es falso. Es verdad que el ordenadas es el eje y, pero no es verdad que se represente la variable independiente, con lo cual esto es falso. Resumen de este ejercicio, lo que hay que saber. Eje horizontal, x, abscisa, variable independiente, vertical y eje de ordenadas, variable dependiente, ¿vale? Y lo de que la función, ¿vale? Para cada x una única y. Venga, ya hemos hecho este, vamos a por el siguiente. Vamos con el 3, ¿vale? Una nueva gráfica, fijémonos de nuevo en los ejes, el eje X, el eje Y, no hace falta ponerlo, acordarlo de X y Y, siempre y cuando haya, ¿vale? Título del eje, si no, sí se pone, ¿vale? En el eje X es el número de plazas, no hay unidad entre paréntesis porque es una cantidad, lo comenté. En el eje Y es el precio por persona y ahora sí que está entre paréntesis porque es en euros, ¿vale? Y esto no es lo mismo en euros que en dólares, que en libras, etc. Bueno, vamos entonces a leer marcas equiespaciadas, perdón, en los ejes, fijaros, cada dos cuadritos van 10 puntos. En el eje Y, ¿vale? Cada cuadrito es un punto y hay marcas pues cada dos, ¿vale? 2, etc. Venga, ¿qué significado nos muestra la siguiente gráfica? El punto 28. O sea, nos estamos refiriendo en la X el 20 y la Y el 8, ¿vale? Que es este de aquí, el punto A. ¿Vale? Vamos a leer qué nos dicen del título. Se organiza una excursión y el precio por persona va a depender del número de personas que vayan dicha excursión. El número máximo de plazas es de 60, el mínimo de 10, admitiendo solamente grupos de 10 personas. ¿Qué significado tiene el punto 28? Pues el 20, la X, es el número de plazas y el 8 es el precio por persona. Miramos esto, que si se ocupan 20 plazas, cada persona pagará 8 euros. Pues esta es. Porque lo de 20,8 no tiene nada que ver y que si se ocupan 8 plazas, cada persona pagará 20 euros, es precisamente al revés. B. ¿Por qué hemos dibujado la gráfica solo entre 10 y 60? Pues fijaros, nos dicen que el número de máximo de plazas es 60 y el mínimo 10, o sea que tendremos que buscar algo parecido a eso. El número máximo de plazas es 60, es cierto, pero eso no explicaría por qué hay hasta 10. Porque el número de plazas es 10, es cierto, pero eso no explicaría por qué solo hemos dibujado hasta 60. Porque el mínimo de plazas es 60 y el máximo 10, es falso, ¿vale? Es al revés. Porque el número mínimo de plazas es 10 y el máximo 60. Venga. La D. ¿Podemos continuarla? Pues no. Y no precisamente porque el mínimo es 10, no porque no hay puntos o no hay datos, no hay puntos por debajo de 10, ni por encima de 60, ¿vale? Nos dicen que es el máximo y el mínimo, ni por encima de 60. Venga, la última cosa. ¿Tiene sentido unir los puntos? Que no lo comenté en el anterior, ¿vale? En el anterior ejercicio. ¿Por qué estaban los puntos unidos? Que era la otra cosa que se miraba en las gráficas. Era cuando existían los valores intermedios, ¿vale? O sea, en la otra gráfica, que es la del
la de la velocidad del viento, ¿vale? Que la voy a simplemente a bocetar, ¿vale? Que era una cosa así, ¿vale? Era una cosa así, más o menos. A lo mejor solo hay datos en estos puntos, pero los puntos intermedios existen, ¿vale? No se han medido, pero existen. Aquí existen los puntos intermedios, o sea, tenemos los datos a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 y a 60. ¿Puede haber un viaje con 15 personas? Que eso sería la duda. Si puede haber un viaje con 11, con 12, con 13, tendría sentido unirlos. ¿Puede haber? Pues no. No. ¿Y por qué? Porque nos dicen que solamente admiten grupos de 10 personas. No, porque solamente admiten de 10 en 10. Solamente admiten de 10 en 10. Entonces, no tiene razón unirlos. En la práctica ya os digo que muchas veces lo vais a ver unidos, aunque no tenga sentido, ¿vale? Muchas veces os vais a encontrar algo así, ¿vale? Porque os da una idea de lo que ocurre, pero en este caso en realidad no tiene sentido, porque no hay valores intermedios. Venga, vamos a por el siguiente. Venga, vamos a por el 4. El 4 lo vamos a leer. Una empresa de zumos ha creado una nueva bebida de frutos rojos relajante que vende en latas. Para ser transportada, esta empresa agrupa latas en cajas de 12 unidades y estas cajas en palet de 200 cajas. Y nos dicen que cada caja pesa 6 kilos. Nos dicen si X es el número de cajas que transporta un camión, que vacío pesa 2000 kilos, ¿qué fórmula indica el peso del camión cargado? A ver, en el fondo esto es traducir al lenguaje algebraico. O sea, lo que nos dicen es hallar la fórmula, ¿vale?, que nos describa cuál es el peso del camión en función del número de cajas. Entonces, lo podemos pensar, ¿vale? Primero, antes de ir a la fórmula, aunque se puede ver directamente, lo podemos pensar. ¿Cuánto pesa el camión vacío? A ver, peso vacío. Si no lleva nada, pues pesa 2000 kilos, que nos dicen aquí, ¿vale? Y con una caja. Con una caja, porque nos hablan solo de cajas, ¿vale? Solo nos hablan de cajas. Con una caja pesará 2000 más 6 por 1, ¿no? 6 kilos. Con dos cajas, pues será 2000 más lo que pesan dos cajas, que es 6 por 2. ¿Veis el patrón, no? Entonces, si hubiese X cajas, será 2000 más 6 por X. ¿Vale? Es cuestión de reconocerla, es la B. Fijaros, el resto, este 6X, ese sería el peso si no hubiese, el camión fuese el peso vacío, solo el número de cajas. Y aquí luego hay otra serie de fórmulas que ponen números que aparecen en el enunciado, pero que no tienen nada que ver con la solución. No nos interesa ni el número de unidades que hay en una caja de latas, ni el número de cajas que hay en un palet, todo eso nos interesa. Solo nos interesa lo que pesa una caja, ¿vale? Venga, vamos a ver ahora el apartado B, ¿vale? Que es bastante facilito, ¿vale? El apartado B, lo que nos preguntan es qué tipo de relación, ¿vale?, hay entre el número de cajas y el peso, ¿vale? Y nos dan dos opciones. Nos dan que sea una función o que sea una función. A ver, vamos a pensar, ¿qué tiene que ocurrir para que sea una función? Tiene que ser una relación entre dos magnitudes, vamos a pensar. Magnitudes era todo lo que se podía medir de forma objetiva. ¿El peso se puede medir de forma objetiva? Sí, claro, eso es una báscula y no importa que lo midas tú, yo o quien sea, se mide. ¿Y el número de cajas? Pues evidentemente también se puede medir de forma objetiva, eso se cuenta y ya está, venga. Y la única cosa era que para cada X, solo hay un Y, bueno, un Y, ¿vale? O sea, hay un Y. Y aquí lo tenemos que pensar, porque la Y es el peso, entonces digamos, para cada número de cajas solo hay un peso. Pues vamos a comprobarlo. Si esta es la fórmula que dicen, si yo tengo, por ejemplo, 3 cajas, ¿vale? El peso para 3 cajas, si os acordáis se ponía así, ¿vale? Sería 2000 más 6 por 3, o sea, 2018. Y ya está, son 2018, no puede haber otra posibilidad, ¿vale? Entonces cumple que sea las dos condiciones de función. Con lo cual, la respuesta es una función.
Aquí voy a comentar una cosa que comentamos en la clase online, que parece como que, aunque lo dijimos de forma gráfica, ¿vale? Cuando se distinguía o no se distinguía una función, no sé si os acordáis, lo voy a dibujar, ¿vale? Si teníamos unos ejes, por ejemplo, y esto era lo que era una función, y esto habíamos dicho, lo voy a dibujar ahora, que esto no era una función, uy, perdón, espera, aquí me he dibujado, esto de aquí no era una función, ¿vale? Cuando hacía una curva, un cierre de estos, de tal forma que para un valor de x, fijaros, me daba la vertical dos valores de y, ¿vale? No era una función. Y esto que parece muy raro, dices tú, ¿pero esto existe en la realidad? Sí, sí existe. No siempre una fórmula implica que sea una función. Puse un ejemplo en la clase online y lo voy a volver a contar. Que ya lo sabemos. La raíz cuadrada de un número, ¿vale? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 era un número que elevado al cuadrado pues daba 4. O sea, era 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado, ¿vale? Era 2 por 2 es igual a 4. Si os fijáis, aunque esto no lo habéis visto todavía, sí que sabéis que menos 2, por menos 2, si os acordáis, que eran números enteros, multiplicábamos 2 por 2, menos con menos más. O sea que menos 2 al cuadrado también es 4. Y eso es porque en realidad la raíz cuadrada de 4, que siempre lo habéis visto, no da 2. La raíz cuadrada de 4 da más y menos 2. Tiene dos resultados. Se escribe así o se escribe así. 2 y menos 2. ¿Vale? Y esta fórmula, que ahora la voy a escribir en azul, que fijaros que llamo fórmula y no función, ¿vale? Si la dibujamos, o sea, si calculamos valores para valores de x, calculamos los valores de y, ¿vale? Tienen una pinta de este estilo. ¿Por qué? Porque, fijaros la raíz cuadrada. Si la raíz cuadrada de 1, ahora que yo os lo he contado, da más 1 y menos 1. La raíz cuadrada de 4 da más 2 y menos 2. La raíz cuadrada de 9 da más 3 y menos 3. ¿Eso qué significa? Que para cada x hay dos valores de y. Y esto no es una función. Esto no es una función. O sea, que este tipo de cosas, yo esto lo cuento un poco, no tenéis que saberlo en este curso, pero un poco para que os quede esta idea, ¿vale? Esto no es una función. Y esto que lo penséis, digamos, que porque hay una fórmula, no quiere decir necesariamente que eso sea una función, ¿vale? Para que sea una función, la fórmula no tiene que poder producir dos valores. Por ejemplo, si es una multiplicación de x, pues eso siempre va a ser una función. Bueno, dicho esto, vamos a por el siguiente ejercicio. Bueno, en este caso, el ejercicio va de hacer una tabla y una gráfica. Nos dicen, un globo sonda asciende hasta 1000 metros de altura y mide la temperatura de la atmósfera a distintas alturas. Se comprueba que cada 200 metros de ascensión la temperatura disminuye 2 grados y que la temperatura a nivel del suelo, de 0 metros, es de 15 grados centígrados. Ahora completa los valores y determina el experimento. Fijaros que os dije que en la tabla de valores se coloca la unidad X y la unidad Y. Luego tiene que venir la magnitud y la unidad entre paréntesis. Si os fijáis, aquí falta la magnitud y aquí la unidad. ¿Cuál es la primera que nos dicen? Pues nos dicen que esto es la altura. Entonces escribimos, pues, altura. Y aquí dicen que mide la temperatura. ¿Y en qué unidad nos dicen que está? En grados centígrados, ¿vale? Entonces, 0. Y entonces lo único que nos dicen es que lo mide pues cada 200 metros. Y baja 2 grados. O sea, esta será 0, 200, 400, 600 y 1000. Y nos dicen que es cada 200 metros 2 grados medios, o sea, 15, 13, 11, 9 y 5, ¿vale? Esto es lo que falta. La segunda parte es dibujar la gráfica de la función. ¿Qué falta aquí? ¿Vale? Lo primero que falta, que no está escrito, es que aquí hay que poner, fijaros, la variable x, o sea, esta es la altura. El eje le falta el dato, ¿vale? La altura y entre paréntesis metros. Y aquí, ¿vale? Tenemos que poner la otra variable que falta, que es la temperatura, ¿vale? Esto falta en los ejes, temperatura y entre paréntesis los grados centígrados. ¿Vale? En estos casos no es necesario poner ni la X ni la Y, ¿vale? En realidad también sería bueno haber puesto el título, pero bueno, como se sabe de antes,
del texto no lo vamos a poner. Si no, pues habría que poner algún título, por ejemplo, evolución de la temperatura con la altitud, evolución de la temperatura, ¿vale? Eso se inventa uno, de la temperatura con la altitud, ¿vale? Un título, la idea es que si yo viese solo la gráfica, si solo tuviese la gráfica, no tuviese texto, con la latitud no, con la altitud. La latitud es otra cosa. Venga, y ahora es rellenar puntos. A ver, esto es la X y esto es la Y. O sea, con X0, esto es el 15. O sea, este es el primer punto. Fijaros que ya os he colocado, digamos, los ejes y rayas auxiliares para que sea fácil. Fijaros que las marcas están X-espaciadas, ¿vale? Que no lo he comentado antes. Aquí cada cuadrito hacia arriba es 1 grado y aquí cada cuadrito, digamos, en el eje X son 200 metros. Venga, a 200 metros nos dicen que es el 13 grados. A 400, que son 11. A 600, que son 9. A 800, que son 7. Y a 1000, que lo hemos calculado, que son 5. Lo siguiente que tengo que pensar es si tiene sentido unir los puntos. Pues sí tiene sentido, porque si os fijáis, aunque solo los mide a cada 200 metros, pues habrá una temperatura a los 100 metros y otra a los 150 y a los 125. O sea, que no hayamos medido no quiere decir que no exista. Claro que existe. Entonces tiene sentido unir. Entonces para acabar, ¿vale? Uniríamos los puntos y realmente, posiblemente esto, aunque no lo digan, pues tendría sentido hasta extender la gráfica, ¿vale? Entonces la podríamos hacer así, ¿vale? Más o menos pasa por los puntos. Bueno, voy a hacerlo un poquillo, que se me ha ido al final un pelín, ¿vale? Al final se me ha ido un pelín y así queda un poquillo mejor, ¿vale? Y ya está hecha la gráfica. Entonces ahora queda ver al apartado C, que lo voy a pegar aquí a la derecha, porque no me cabe abajo y no quiero borrar esto. Un segundo. Ya lo tenemos. ¿Qué temperatura habrá si ascendemos a 1000 metros? En este caso, si hemos hecho bien la tabla, pues no hay que hacer nada. Leemos directamente y resulta que es la B. Y por curiosidad, ¿qué pasaría si fuese a 2000? ¿A 2000 metros? Pues fijaros, simplemente podríamos seguir la tabla, ¿vale? O sea, a 2000 metros, pues fijaros, pues sería a 1203 grados, a 1400 1 grado, a 1600 menos 1, a 1800 menos 3 y a 2000 pues menos 5 grados centígrados, por ejemplo, ¿vale? Esto si os fijáis, esto es una recta, ¿vale? Cada 200 metros pues baja 2 grados. Y con esto hemos acabado este problema. Vamos al siguiente. Bueno, este era un problema un poco más de pensar, ¿vale? Nos dicen es de interpretación de gráficas. Primero me voy a centrar un poquito en la gráfica y luego vamos a intentar responder. Primero vamos a los aspectos formales. ¿Vale? La siguiente gráfica representa la relación entre el tiempo y la distancia de su casa del paseo que José ha realizado ayer. Y sabemos que ha hecho tramos andando y tramos en bici. Comprobamos que todo está correcto. Hay una magnitud en el eje X con su unidad entre paréntesis, magnitud en el eje Y con su unidad entre paréntesis, marcas X espaciadas, ¿vale? Aquí cada cuadrito son 5, las marcas son cada 2 cuadritos, de 10 en 10, y aquí cada cuadrito es 1 kilómetro y te colocan las marcas cada 2 cuadritos. Te ponen las medidas que están marcadas con los puntos, ¿vale? A 10, a 20 minutos, a 30, a 50 y a 60, que no lo han puesto, pero claramente tendría que estar. Y luego la línea está unida. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene sentido unirla. Y eso es lógico porque se va moviendo y aunque no haya medido, no haya mirado su distancia a los 15 minutos, pues evidentemente la distancia existe. Venga, entonces nos hablan de cuánto camina y cuánto corre. Vamos a analizar los tramos. Vamos a analizar los tramos con un poco simplemente de lógica, de sentido común. Que esto es lo importante de los problemas. Los problemas no hay una regla general, ¿vale? Esto es mirar los datos, darle vueltas y pensar a ver qué nos dice. Vamos a llamar a esta recta porque hay 4 tramos claros, ¿vale? Si os fijáis hay 4 tramos claros, que son 4 trozos de rectas, ¿vale? Que los voy a poner de distintos colores. Hay 4 tramos claros. Y vamos a ver qué datos así a simple vista tenemos de cada tramo. El tramo 1, que sería esta primera recta, lo voy a escribir aquí. Vemos que en este tramo le lleva 20 minutos. 20 minutos. Y en esos 20 minutos recorre, fijaros, del 0 al 2, en esos 20 minutos recorre 2 kilómetros.
El tramo 2, que es este tramo de aquí, que lo voy a poner en rojo, fijaros, le lleva 10 minutos nada más, del 20 al 30. Y en esos 10 minutos recorre 4 kilómetros, del kilómetro 2 hasta el 6. El tramo 3, que este es verde, ¿vale? Lo voy a poner aquí, tramo 3, le lleva 20 minutos, del minuto 30 al 40, y de nuevo recorre solo 2 kilómetros. Y el tramo 4, que lo he pintado en negro, si os fijáis, le lleva 10 minutos, del 50 al 60. ¿Y cuánto recorre? Fijaros, recorre 8 kilómetros. Aquí lo que hace es se va alejando de su casa y luego vuelve. O sea que va desde el kilómetro 8 hasta el 0. O sea que recorre 8 kilómetros. Fijaros lo que os dije, de que para cada valor de y no tiene por qué haber solo un valor de x. Para cada valor de x, las verticales solo cruzan un sitio. Pero para cada valor de y, no. Por ejemplo, para una distancia de 2 kilómetros, pues hay a la ida y otra vez a la vuelta, ¿vale? Para 2x diferentes. Lo interesante de ahora es interpretar estas gráficos. Fijaros, en el tramo 1 tarda 20 minutos en recorrer 2 kilómetros. El tramo 2, en la mitad de tiempo, recorre el doble. Entonces, ¿esto qué tiene pinta? Pues tiene pinta de que esto será andando, que lo voy a poner en gris, andando, y esto será en bici, porque fijaros que en la mitad del tiempo recorre el doble. El tramo 3 vuelve a ser como el primero, en la misma cantidad de tiempo recorre lo mismo. Y el tramo 4, fijaros que en la mitad de tiempo recorre 4 veces más. O sea que esto andando no será. Seguro que es en bici, aunque no sea igual. ¿Esto qué puede representar? Pues por ejemplo, a lo mejor que ha salido a dar un paseo en bici, a lo mejor que era una montaña, al principio pues era muy empinada y fue andando, luego estuvo andando un ratillo en bici, porque no era tan empinada, luego otra vez era muy empinada y volvió a andar empujando la bici, y luego pues volvió cuesta abajo y por eso volvió muchísimo más rápido. ¿Vale? Una vez tenemos claro todo esto, ya es muy fácil contestar los ejercicios, ¿vale? ¿Cuántos kilómetros ha caminado? Pues fijaros, 2 de este tramo y 2 de este tramo, 4, es la C. ¿Cuántos ha hecho en bicicleta? 4 de este tramo y 8 de este tramo, 12, el C. ¿Cuánto tiempo ha caminado? Pues 20 minutos de aquí, 20 minutos de aquí, 40. ¿Y cuánto tiempo ha montado en bicicleta? Pues los que faltan, 10 y 10, 20. ¿Vale? Y esto es el ejercicio, esto es interesante, os lo digo, es un problema, no hay una solución, no hay unos pasos, digamos, metódicos de siempre hago lo mismo y llego a la solución del problema. Los problemas son muchos de pensar, de darle vueltas, analizar los datos y hacer muchos. Y esto funciona también en la vida real, cuando tenéis que resolver un problema, esa secuencia de datos, operaciones, solución y sobre todo que esto no es ninguna tontería que no se dice, solución del problema. O sea, hay que responder la pregunta. Responder la pregunta. No solo se da en matemáticas, se da todo en general. Si en algún momento, pues no sé, hacéis algún tipo de negocio, montáis una pequeña empresa o una peluquería, una tienda, un bar, puede ser un problema plantearse de, ¿me da para vivir? O sea, ¿realmente este negocio sirve para que salga adelante? Pues hay que analizar unos datos, tendréis que hacer vuestros números, ver cuánto dinero ingresáis, cuántos gastáis y ver si eso realmente responde a la pregunta que es si el negocio es viable. Este tipo de planteamientos, de forma de pensar, sirve para todo, no es exclusivo de matemáticas, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a por el último ejercicio. Bueno, el último ejercicio es obtener una tabla de valores, ¿vale? X, Y. Aquí no nos dice, no sabemos, no tenemos ni idea de qué magnitud es cada una. Entonces, si no nos dice nada, como mínimo hay que poner X. Y lo que dicen es, hay que calcular cuánto vale la expresión algebraica para los valores dados en la primera columna. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una fórmula, o sea, hay una función en forma de fórmula y simplemente es lo de calcular el valor de una expresión algebraica. O sea, este Y, habrá que ver lo que vale cuando X vale 3, menos 2, menos 1, etc. Vamos a empezar, por ejemplo, con Y cuando X vale menos 3. Eso escribir así entre paréntesis. O sea, simplemente ponemos 2 por menos 3, menos 1. 2 por menos 3 son menos 6 y menos 1 son menos 7. Ya tenemos 1. Ahora hacemos Y de menos 2. Aquí tenemos 2 por menos 2, menos 1.
2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5. Y ya tenemos otro. Vamos a tener ahora y de menos 1. Esto es 2 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Ya tenemos. Alguno ya se empieza a dar cuenta que lo que ocurre es parecido a lo de las ondas, que aquí cada vez que avanza 1, la i va sumando 2. Esto es lógico porque si os fijáis en la fórmula, lo que ocurre es que es 2 veces lo que vale i menos 1. Entonces ya no tendríamos que seguir. Ya solo veríamos que, fijaros, va saltando de 2 en 2. Y aquí salta de 1 en 1. Entonces aquí habría el menos 1, aquí habría el 1, el 3 y aquí sería el 5. Vamos a comprobar un par de valores más. Por ejemplo, i de 0 sería 2 por 0 menos 1. Esto es 0 menos 1 menos 1. Y por ejemplo, el i de 3, no hago los medios, ¿vale? Sería 2 por 3 menos 1, 6 menos 1, 5. Y comprobáis qué es lo que da. ¿Vale? En este caso, pues enseguida pues, os daréis cuenta de que eso, pues en fin, no tenéis ni que hacer los cálculos. ¿Vale? Bueno, y con esto se acaban los problemas, como os he dicho, los ejercicios, perdón, de esta parte, o problemas, sí. No vamos a ver más. Vamos a empezar geometría mañana. Este vídeo solo se publica para que tengáis las soluciones. No enviaré notas, ¿vale? Pero sí que es cierto que es obligatorio la entrega. La entrega del límite era hasta hoy, o sea que lo publicaré hoy tarde, para que lo tengáis. Pero el hecho de entregarlo, ¿vale? Y de que estuviese pensado y tal, pues sí era evaluable, ¿vale? Entonces, no voy a poner nota, o sea, lo que importaba sobre todo era que lo hubieseis intentado, que lo hubieseis mandado. Y, por supuesto, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Esto es para los que no tienen las tareas de recuperación, que yo prefiero que os concentréis en las tareas de recuperación. Bueno, pues eso es todo por hoy y nada más, y buena desescalada.